Estás escuchando el podcast que necesitas para conocer todo sobre negocios en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comunican? Y también, ¿de qué maneras puedes tú colaborar y ser parte del ecosistema emprendedor cubano? Descubre aquí su diversidad, buenas y no tan buenas prácticas, sus límites, retos y oportunidades. Tercera temporada del podcast que comunica el emprendimiento cubano y que te ayudará si quieres conocer el sector, emprender o triunfar en él. Esto se llama, por supuesto, el pitch. Tener seguidores en Instagram y que la gente te siga, que te guste el contenido que creas y eso. Está las redes sociales, que hace contenido y lo sube después para YouTube. O sea, están los youtubers, pero el contenido lo que hace es variar. En YouTube, en Instagram o en mismo Facebook lo que hacen es variar. Yo pienso que la persona que se va a dedicar a crear contenido para que las personas lo consuman, primero deben ser personas inteligentes y que creen algo que realmente se pueda consumir, que no sea solo una propaganda para ganar dinero, para ganar publicidad. Es una persona que se dedica a hacer contenido y que tiene varios seguidores, influye en el comportamiento, en los gustos de ciertas personas. Yo nada más sigo a Luisho y no sigo más a ningún influencer porque sigo a Luisho porque es amigo mío y me gusta su contenido porque él sube cosas que le gustan y cosas interesantes. Soy estilista, yo sigo mucho lo que tiene que ver con eso. Stephanie, M. Pérez, Christoph, Rigoyo Mia Roche, que para mí es un ejemplo de superación aquí y en cualquier lugar del mundo. Sigo a Christoph Criollo, que bueno, es matancero igual que yo. Y bueno, su contenido me gusta mucho porque es muy gracioso. Y también me gusta mucho la comedia, por ejemplo, Kiwito Cubano. Carnota, me encanta también. Sigo unos cuantos, pero bueno, en la plataforma los que más me muestran son Edith Suárez, Dean Stars, Anita con Swing, Carnota, Elena Gelpi, Cocina con Patri, Emma Style, Come Pizza. Bueno, en mi caso yo sigo a la influencer Melissa Marchante. En realidad su contenido, aparte de que lo lleva a un lado humorístico, muestra y habla sobre la realidad de lo que pasa en el país y sobre la realidad de la mayoría de los cubanos. No me acuerdo, Carly Flow creo que se llama, que vive en España, hace como 3 personajes que lo sigo a él y también Carnota. De YouTube, de las famositas estas que casi todas han emigrado, me gusta la Anita porque te cuenta igual, hace bastante ameno lo que te cuenta, lo que pasa que es de allá afuera porque ya está de afuera, pero cada vez que va a una ciudad trata de decirte cosas, particularidades de la ciudad, temas históricos. He visto reels de ella y pedacitos de video y me cuadra la onda que trata. Claro que muchas veces trata temas de maquillaje, de comida, en fin, qué sé yo, pero en sentido general es así para tú subir en seguidores y no sé qué. Me gusta Auronplay, que es español. Me gusta Sandra Cires, bueno, es cubana pero no vive en Cuba. Así, por ponerte unos ejemplos de esos dos. Lo sigo por Instagram porque aparte de que YouTube es un poco caro, complicado también porque la conexión a veces no es muy buena. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Pitch, donde hablamos de emprendimiento en Cuba desde diferentes aristas y hoy vamos a hablar de un tema en particular que me encanta y es la Creator Economy, la economía de creadores o bueno, un poquito más adelante vamos a hablar sobre qué significa la economía de creadores, particularmente en Cuba, si no estás familiarizado con este término. Y para eso traigo una persona que me encanta tener acá hoy porque estudiamos juntos en la universidad, luego lo vi desempeñarse profesionalmente en Cuba y ahora está abierto a nuevos horizontes y sabe muchísimo sobre comunicación digital, sobre contenido multimedia y sobre periodismo. Entonces, es la persona ideal para conversar sobre este tema y sobre inteligencia artificial, por cierto, que no se me va a olvidar. Es la persona ideal para conversar sobre este tema, así que bienvenido Max Barbosa a El Pitch. Muchísimas gracias y de verdad con esa presentación me estás poniendo la parada alta. Más bien soy un entusiasta. Sí, bueno. Un entusiasta de las tecnologías y me gusta sobre todo aprender.
de lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías, como sé que a ti te encanta, porque estás siempre, como se dice en Cuba, arriba de la bola. Sí, yo creo que en general nosotros nos encanta desempeñarnos en el universo digital, pero hay un montón de mediaciones, de problemas, de conflictos, sobre todo cuando se trabaja en Cuba. Max, me encantaría que contaras a las personas que nos están escuchando quién eres tú, que haces un poquito sobre tu trayectoria, porque yo la digo así más o menos, pero yo sé que hay mucho más por ahí, lo que has hecho y lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, básicamente ya me presentaba, soy Max, soy periodista, nos graduamos en el mismo año, nos graduamos en el año 2015. Después de graduarme, me quedé en la Facultad de Comunicación. Durante 7 años estuve ahí impartiendo clases, también en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. En la facultad tuve la suerte, muy buena suerte, de junto a un equipazo, que también parte de ese equipazo ha pasado por tus manos y por las manos de La Penúltima Casa y del Pitch, crear el proyecto Petabyte para un poco adentrarnos acerca de qué estaba sucediendo con las tecnologías en Cuba y sobre todo más allá de las fronteras de Cuba, cómo aprovechar lo que se está haciendo en el mundo y adaptarlo también a fenómenos sociales, tecnológicos dentro de la sociedad cubana, que a veces nos cuesta muchísimo, nos cuesta un poquito. Y la idea era buscar, no quedarse, porque de cierta manera yo digo que uno no se puede quedar solo en lo que tiene al alcance de la mano, porque si no el horizonte se reduce a eso, a lo que está al alcance de tu mano, sino ir a buscar más allá para poder lograrlo, para prepararte cuando te llegue o cuando no estés dentro de las fronteras de ese horizonte, saber y aprovecharlo. Y eso te da la posibilidad, conectando con tu pregunta, te da la posibilidad de poder seguir haciendo lo que sabes hacer más allá de Cuba. Hoy trabajo en una compañía de marketing digital, básicamente, y me he tenido que adentrar fundamentalmente en el campo de YouTube, que no era un campo que me apasionaba demasiado. Sin embargo, he tenido que estudiar un poquito más acerca de estrategias de video, de posicionamiento de video, y es básicamente lo que estoy haciendo hoy. Llevo otros proyectos paralelos, pero es más o menos eso lo que he hecho. La economía de creadores o creator economy, porque surgió el término en inglés, como casi todo lo que está relacionado con lo digital, es una economía que mueve cientos de miles de millones de dólares al año en el mundo, y sin embargo en Cuba es un tanto desconocida, aunque existe. O sea, ¿cómo definirías tú un poco la economía de creadores? ¿A qué se refiere el término? La economía de creadores o creator economy viene a ser un término que ya hoy no es novedoso. Hoy no podemos hablar de un término novedoso porque hay creadores de contenido, dígase Instagramers, TikTokers, YouTubers o como quieras decirle, desde la propia democratización de estas plataformas. Es decir, desde que estas plataformas están disponibles, pues hay un montón de gente, un montón de usuarios ocupando el espacio que antes estaba vedado o quedaba vedado solamente para las grandes industrias de la información y el entretenimiento, ya sea la televisión, ya sea el cine, ya sea los videojuegos, la radio, etc. Hoy en las plataformas sociales hay muchos más creadores de contenido que en los propios medios tradicionales. Hoy los medios tradicionales han tenido que migrar hacia estas plataformas también para que sus contenidos tengan un mayor alcance. Y estén compitiendo además con estos creadores de contenidos que no son más que usuarios que tienen habilidades, capacidades, competencias para generar contenido en texto, en audio, en video, en infografías, en animaciones y monetizar también, porque es imprescindible. Claro, de otra manera. Cuando hablamos de economía justamente es porque levanta dinero. O sea, si no generas, si no monetizas, de alguna manera se convierte en un hobby. Es algo que sí te gusta hacer, pero que no es un trabajo, no es un oficio, no es una profesión. Ya cuando hablamos de economía, implica que esos creadores que son independientes están haciendo sus contenidos en cualquier formato y que están ganando dinero con eso, de alguna forma. Es que de otra manera sería inviable. Pensémoslo solamente como hobby. Un hobby es que tú vayas a jugar a la pelota los fines de semana. Cuando tú vas a jugar a la pelota todos los días en una liga determinada, ya tú te conviertes en un jugador profesional que depende de eso para poderte sustentar. Entonces,
sería inviable si eso no se puede monetizar. Y de eso las plataformas se dieron cuenta. Por eso las plataformas permiten o han permitido el hecho de la monetización. Pero de hecho, se han dado cuenta no solo las plataformas, que era la manera de monetizar en un principio, sino quienes tienen compañías, quienes tienen pequeños negocios y hoy invierten en creadores de contenido. Y se han dado cuenta los propios creadores de contenido de que hoy están ofreciendo un servicio que va a ser pagado, ya sea por las plataformas, ya sea por la comunidad, ya sea por una compañía determinada que decida contratar sus servicios para promocionar o para publicitar o para generar marketing de influencers. Totalmente. En Cuba eso se ve, o sea, tenemos economía de creadores dentro del país y fuera del país, pero en general tenemos creadores que están monetizando, aunque no se hable tanto del término, y yo diría también, aunque no haya una contabilidad y una transparencia en cuanto a qué cantidad de personas hay en esta economía, cuánta gente, o sea, porque digamos lo mismo en los creadores, que la audiencia que consume, que digamos agencias que representan a los creadores o que trabajan, o sea, hay una serie de personas que conforman la economía de los creadores que no es transparente en Cuba, porque no podemos decir cuántas personas lo están haciendo, ni siquiera un aproximado, ni podemos decir tampoco qué parte de la economía o qué parte de la economía de creadores influye en la economía del país. O sea, son datos que no tenemos, porque no tenemos muchas cifras sobre qué está pasando de una manera objetiva, pero sí sabemos que hay creadores en Cuba, ¿no? O sea, y haciendo cosas sobre eso. Sí, hay creadores de contenido en Cuba. Y yo creo que esto que tú estás planteando en el ecosistema cubano no es solamente desde Cuba. Lo que pasa es que en Cuba hay muchísimos menos datos. En Cuba hay muchísimo menos acceso a los datos, pero la descentralización forma parte de la economía de creadores. Es decir, tú no tienes que sindicarte ni adherirte a ninguna institución para ser creador de contenido. Que tú simplemente un día lo haces, decides pagar por lo que necesitas, porque también necesitas pagar por tecnología para poder no solo acceder, sino para poder crear con calidad. Hoy los contenidos no... Es mentira que hoy quien suba un contenido de mala calidad a las redes se va a hacer viral de cierta manera o alguien va a pagar por ese contenido. Yo no te voy a contratar si tú haces video de mala calidad, por ejemplo. Y lo que necesitas después es declarar que ese dinero lo estás ganando y pagar tus impuestos. Tan simple como eso. Por ende, hay un nivel de descentralización grande con este tipo de economía. Lo que sucede en Cuba, que sí hay mucha gente creando, hay mucha gente haciéndolo por hobby. ¿Cuáles tú dirías que son, ahí va a interrumpir, los creadores más comunes en Cuba, los tipos de creadores más comunes en Cuba? Hoy los tipos de creadores son, yo creo que los creadores que hacen humor, hay muchísimos creadores que hacen humor desde Cuba y fuera de Cuba. Cuando se van de Cuba también siguen con esa misma línea del humor, un poco porque va con nuestra idiosincrasia, porque el humor vende dentro de nuestra idiosincrasia. Acá en Estados Unidos, cuando tú pones a un creador cubano, por ejemplo, no voy a particularizar en el nombre, voy a poner un ejemplo de uno de los creadores con los que hoy veo, funciona dentro de la comunidad cubana. Ese contenido de humor que a mí particularmente no me gusta, pero funciona dentro de gran parte de la comunidad cubana. Ahora bien, tú se lo pones al público estadounidense, el mismo contenido, cambiándole el idioma, y le parece irrespetuoso. Fíjate. Entonces, por nuestra idiosincrasia, los creadores de humor tienen, yo diría, no tengo un estudio que lo pueda aseverar, pero diría que son de los más prolíferos en nuestro ambiente en el país. Y también por cierto nivel de influencia dentro de esta economía, se copian muchísimas tendencias. Es normal que la gente copie tendencias. Y hoy hay muchísima gente creando contenido, queriendo ser o siendo, tampoco lo voy a demeritar, queriendo ser o siendo microinfluencers dentro de comunidades muy específicas. Por ejemplo. Pongo un ejemplo. No pones de risa todo. Cuando tú dices microinfluencer de comunidades específicas, ponme el ejemplo ahí. Por ejemplo, gente que está hablando hoy de moda, gente que está hablando hoy de maquillaje, gente que está hablando de deportes, pero de deportes específicamente de fútbol en Cuba. Yo hace 5 o 6 años
en una entrevista decía, en Cuba todavía no podemos hablar de influencer, porque hace 5 o 6 años no teníamos ni el avance, ni el nivel de avance tecnológico, ni la exposición, ni las posibilidades económicas tampoco dentro de la economía nacional para que alguien pagara por un influencer o para que alguien fuera capaz de generar tráfico hacia un negocio. Bueno, es que hace 5 o 6 años, vamos a ver contexto, hace 5 o 6 años los datos móviles vinieron a hacerse masivos en Cuba en diciembre de 2018, con lo cual hace 5 o 6 años eso era una cosa que no había. Pero además de eso no había empresas privadas. Como empresas privadas en Cuba se permiten en 2021. O sea, que si tú podías tener un pequeño negocio, pero a nivel estructural no es lo mismo una empresa que una persona creando un proyecto, ¿no? Con 2 o 3 colaboradores. Entonces, yo creo que el contexto ha cambiado mucho y además también yo creo que la pandemia fue como un catalizador total de que la gente, los negocios y los creadores fueran a internet y comenzaran a hacer mucho más desde ahí, digo yo, por poner unos ejemplos de cosas que pasaban y ahora son... Por supuesto, y de cierta manera, dentro de esos mismos influencers que hay en Cuba, hoy los artistas, los actores y actrices tienen paralelamente una carrera de redes sociales. Es decir, hacen contenido y crean contenido y promueven negocios en redes sociales. No sé si legal o ilegalmente, tampoco me importa, tampoco es necesario, como mismo te decía, por esta descentralización que tiene la creación de contenido, tampoco es necesario que haya una ley que determine qué puede hacer. Ahí pudiéramos, porque en Cuba hasta qué punto tú pagas impuestos si no hay una figura legal que defina que tú puedes ser un creador de... No, eso ahí está... Yo creo que quizás deberíamos tener una ley que determine cómo se pagan los impuestos. Pero tú ganas dinero del modo que tú entiendas. Y esta es una manera más de ganarlo. Pero es la comunicación, la publicidad, por ejemplo, el periodismo, son actividades prohibidas para el privado, con lo cual... Exacto. ¿Hasta qué punto tú puedes ser una figura ahí o no? Y hasta qué punto se deja pasar, pero no hay ningún tipo de regulación al respecto que nos proteja, que nos ayude, en fin. Ya sabemos que los que hacemos comunicación la tenemos bastante complicada. Demasiado. Por muchas razones, pero también por el marco jurídico. Y tienes un marco jurídico que, como tú decías, prohíbe actividades. Es decir, tú te gradúas de una cosa que después no puedes ejercer si no lo ejerces para el Estado. Exactamente. O sea, puedes hacer otra cosa, puedes vender dulces, pero no puedes... Exacto. Pero no puedes escribir artículos sobre tus dulces. Está bastante complicado. Pero además de eso también hay otros obstáculos que yo creo que son técnicos, ¿no? Que afectan que la economía de creadores en Cuba, las voces independientes en internet puedan crecer, digamos. Por ejemplo, internet, ¿no? Y variedad de internet en el país, que sí, que tenemos datos móviles de 2018, gracias a Texas, supongo, pero incluso internet ha estado empeorando en los últimos años la conectividad, con lo cual es muy difícil hacer algo como esto, como una videollamada que estamos haciendo tú y yo, es súper complicado desde la mayoría de lugares. Y es lógico que empeore, porque al tú tener mayor cantidad de usuarios conectados y tener la misma infraestructura, evidentemente va a empeorar. Y hoy por hoy no podemos hablar de una Cuba donde la gente no se quiera conectar, no. Mi mamá tiene más de 70 años, tiene un celular y consume contenido en internet. Entonces, obviamente, la infraestructura sigue siendo la misma y va a haber menor posibilidad de entrar a conectarse y a subir lo que yo te decía, contenido de calidad. Porque piensa tú cuánto si hace 5 o 6 años los youtubers o los youtubers cubanos tenían que sentarse en el parque durante 3 horas para que subiera un video de 15 minutos, piensa hoy qué está sucediendo. Cuando el video o la calidad de video con la que tienes que subir es una calidad mucho mayor porque las plataformas soportan una mayor calidad de video, de audio. Cuando la calidad del video, cuando las herramientas que tienes que usar para generar ese contenido son cada vez
más inaccesibles porque necesitas de internet para descargarla. Así la herramienta sea gratis. Tú necesitas 200 megabytes mínimo para descargarte un editor básico de video. Entonces, hay obstáculos. Si bien hay obstáculos externos al entorno cubano, como el hecho de que tú no puedas monetizar directamente en la plataforma porque vives en un país del tercer mundo, pero esto no solo pasa en Cuba, eso pasa en muchísimos países donde la monetización según la región es menor o no puedes monetizar por las leyes que hay en el país. Por otra parte, tienes... No, hay algo interesante que son las pautas publicitarias en las plataformas. O sea, tú no puedes pautar desde Cuba, promocionar un contenido, que eso es algo que influye muchísimo, porque el mundo ahí se mueve desde la publicidad. Cuando hablamos de publicidad, hablamos de contenidos pagos en internet. Y cuando yo trabajé con una compañía de marketing digital en Estados Unidos y todo era a través de publicidad, todo era a través de pagos en publicaciones. O sea, lo que es el contenido orgánico, eso no, eso lo llevé yo ahí y les dije, mira, vamos a hacer esto. Y ellos como, wow, ok, aplaudimos tu creatividad, pero aquí todo lo hacemos de pago. Entonces, es súper interesante que en Cuba no se puede pautar, no se pueden promocionar los contenidos. O sea... No, ni siquiera se piensa. Es decir, como no existe, ni siquiera se piensa para eso. En la compañía donde yo trabajo hay un departamento específicamente que se ocupa del contenido de pago. Solamente un departamento para eso. Se hace contenido orgánico, se hace muchísimo contenido orgánico. El tipo de producción de contenido es por sobresaturación. El orgánico va por sobresaturación porque si no, no llegas a nadie. Pero el de pago tiene un departamento solamente para pensarse las pautas, como tú decías, de cómo vamos a pagar, a qué le vamos a poner dinero y cuánto rédito nos va a devolver en leads y en ventas ese contenido. Eso no es impensable hoy en Cuba. Eso es impensable en Cuba. Y qué sé yo, yo empiezo a pensar en obstáculos y creo que la montaña crece demasiado. Quisiera ser optimista, de verdad, quisiera ser optimista y sé que sí, que hay cosas que se hacen, pero la montaña crece demasiado, sobre todo porque además, desde los espacios donde se puede generar comunicación, buena comunicación, buen marketing, no se piensa bien, no está bien pensado para generar este tipo de interacciones con creadores de contenido. Cuando estoy pensando en cosas que no me gusta a veces particularizar en empresas específicas, pero he visto cosas en internet donde contratan a cualquiera, sin mirar el tipo de audiencia, si esa audiencia es coherente con el tipo de público al que quiere llegar esa empresa, sin mirar el tipo de contenido que producen y le dicen, yo quiero que me hagas un video X y se acabó. Y por ahí para allá, un montón de cosas más. Entonces, en esa empresa donde debería haber, o donde hay casi siempre un especialista en comunicación, que muchas veces no es especialista en comunicación, pero bueno, donde debería haber un especialista en comunicación que determine que esa persona a la que vamos a contratar es la persona idónea para promocionar nuestro producto, no pasa, no existe, es mentira, es mentira. Entonces, ya ese es un obstáculo que no es externo, ese es un obstáculo interno de la propia dirección de la empresa, de la propia dirección de comunicación de la empresa, y te lo digo en el sector estatal, pero en el sector, los emprendedores, los particulares, los privados, vamos a ponerle todos los nombres, tampoco hay una visión estratégica de la comunicación en muchísimos casos. Hay mucha gente que lo está haciendo bien, pero hay 400 gente que lo está haciendo mal. Por cada gente que lo está haciendo bien, hay un montón más que lo está haciendo mal. Totalmente. Y a veces, cuando yo converso con influencers, por ejemplo, que les pregunto, bueno, y te piden tus estadísticas o te piden como, ¿sabes? Como algo para mostrar, para ver si trabajan. No. O sea, es el precio y dale a ver contenido y chao. De hecho, ni siquiera después hay un seguimiento de cómo funcionó. Nada. Es como voy a trabajar contigo y ya. Así es, definitivamente no se hace un trabajo, no es estratégico, planificado. O sea, meramente de planificación con respecto a lo. Teniendo en cuenta todo esto y que hay un montón de obstáculos y que yo diría también que uno de los obstáculos, ya va a seguir por ahí, es con respecto a la inteligencia artificial, que ahora en el mundo es todo un boom, una tendencia. Nosotros para este podcast en particular utilizamos alrededor de 4 herramientas de inteligencia artificial. Y sin embargo,
casi todos o los usamos con VPN porque no se pueden hacer desde Cuba, o están registrados con número de teléfono extranjero porque los números de teléfono cubano no... O sea, casi todos, o directamente las trabajamos desde fuera de Cuba, porque con VPN, con número de teléfono extranjero no funciona y hay que irse en Cuba, trabajar y después mirar o mandar a que alguien fuera lo haga. O sea, es una super complicación y la inteligencia artificial está ahora mismo, o sea, si tú podías hacer un contenido cada media hora con la inteligencia artificial, puedes hacer 50, ¿sabes? En la misma cantidad de tiempo que haces uno. Entonces es tremendo lo que significa, yo creo, para la economía de creadores, y que en Cuba no sé si lo estamos aprovechando lo que podemos, pero me imagino que con todas las trabas sea súper complicado. Tú eres el experto aquí en inteligencia artificial. No, yo voy a decir esto como usuaria que la utiliza para crear, pero bueno, no soy tanto de inteligencia artificial. No, yo soy un aprendiz de inteligencia artificial, la uso, la pruebo todas las que puedo y trato de aprender muchísimo todos los días de gente que sabe sobre inteligencia artificial. Consumo mucho contenido sobre inteligencia artificial. No puedo acceder tampoco a todo lo que quisiera, de verdad. Aún fuera de Cuba, no puedo acceder a todo lo que quisiera. Y las que pago, creo que todavía las uso como principiante, porque hay toda una estrategia de promptear, de generar prompts que sean efectivos o efectiventes, como decía el profe Radamés, para que de verdad te devuelva lo que tú necesitas, lo que en realidad tú necesitas, y poder llegar a eso que tú decías, generar contenido 50 en una hora, porque a veces te demoras 50 horas en generar el contenido tal y como lo necesitas. No obstante, yo de verdad lo digo, si hoy yo tengo que hacer comunicación en Cuba utilizando las herramientas que podía utilizar en Cuba, va a sonar un poco feo, pero no sé cómo hacerlo. De verdad no sé cómo hacerlo. Porque hoy tienes herramientas que te permiten y te facilitan muchísimo el trabajo. Hoy tienes herramientas de inteligencia artificial que te subtitulan. Ya la idea de que tú tengas que subtitular el video. Yo recuerdo cuando estábamos en la revista Alma Mater, un video que hicimos por la Semana de las Personas Sordas, que los subtítulos los tuve que crear yo, los creé con un software que me permitía acelerar el proceso y no tenerlo que hacer en manual. Hoy no lo hubiera necesitado. Hoy con CapCut yo monto el video, lo pongo y automáticamente CapCut me devuelve subtítulos. Y otras herramientas en el móvil con inteligencia artificial me devuelven subtítulos, me devuelven una galería de imágenes inimaginable. Si antes tú tenías que hacer una requisa bien grande para poder acceder a la imagen que querías, explorar en Google, ver que la imagen no fuera de pago, estamos hablando de Cuba, que la imagen no fuera de pago, o que fuera de pago, entonces yo pudiera quitarle las marcas de agua. Hoy tú tienes herramientas, Bing, hoy te permite encontrar la imagen que necesitas a través de inteligencia artificial o generarla de manera efectiva. Hoy Photoshop, la inteligencia artificial generativa de imagen que tiene Photoshop es una delicia, te lo puedo decir. ¿La has probado? No, porque la parte técnica yo casi que no me encargo. Déjame decirte. Pues hoy es una delicia. Por ejemplo, yo tengo que hacer hoy miniaturas para los videos en YouTube. Cuando yo empecé en la compañía, me tardaba, 20 minutos haciendo la miniatura, encontrando las imágenes ideales para combinar y que dieran toda la visión del tema, porque no es un tema que yo puedo hacer con una sola imagen, sino que tengo que utilizar varias imágenes, combinarlas, utilizar habilidades desarrolladas con muchísimos años dentro de Photoshop. Hoy yo busco una imagen que me sirva de base. El resto lo genera la inteligencia artificial de Photoshop y me ahorra un montón de tiempo. Hoy eso en Cuba es impensable. Eso no lo puedes pensar en Cuba porque ni siquiera lo puedes pagar. Mi nombre es Ernesto Barrios, presidente de la MIPYME Tiempo de Luz. Nos dedicamos principalmente a la producción de relojes, ya sean de pulsera o decorativos, utilizando materiales alternativos como madera, cristal, mármol o piel, logrando productos de mucha aceptación en el mercado nacional e internacional. Nos esforzamos en lograr un producto que resalte la cubanía, utilizando materiales que identifican a nuestro país como
la Palma Real, la Majagua, el Caguairán o el mármol de la Isla de la Juventud. Nuestro principal objetivo es producir artículos en armonía con el medio ambiente, utilizando materiales derivados de los trabajos en las carpinterías, marmoleras, cristalerías o talabarterías. Retazos que permitan lograr nuestro producto, dadas las pequeñas dimensiones que posee. El resultado de nuestro trabajo ha logrado un reconocimiento tanto nacional como internacional. Es muy difícil realmente, hay muchas cosas que definitivamente no puedes hacer, pero yo también creo que nosotros como que tenemos recursos, o sea, siempre hemos sido gente que se crea sus recursos que con creatividad o con invento, que se crea sus propios recursos. Entonces, por ejemplo, nosotros que usamos CapCut con una versión desactualizada, que es la que no sé cuándo, que entonces con el VPN te permite hacerlo y generas los subtítulos, aunque, en fin, lo inventamos. Eso es lo bueno del cubano, eso es lo bueno del cubano, que siempre se lo inventa. Hay otras cosas que definitivamente no. Para generar los subtítulos con algunos clientes que nosotros tenemos fuera de Cuba, utilizamos una herramienta que se llama Opus Clip, que es de inteligencia artificial y que en Cuba no abre de ninguna manera. Entonces, la única forma de utilizar esa herramienta es fuera de Cuba. Pero fíjate, tú coges este podcast ahora mismo, que es una grabación de video, se lo pones a la herramienta y la herramienta solo te hace 30 short videos subtitulados, que puedes ponerle el logo de tu compañía, que puedes, o sea, es increíble y te lo hace en cuanto 20 minutos y lo único que tienes que hacer es entrar después y si hay alguna corrección que hacer, los colores de la empresa, yo qué sé, a los mismos subtítulos, que sea, y listo, tienes short videos creados, no tienes que buscar a alguien que te corte los videos, que los edita. Todo eso te lo ahorras con una sola herramienta, con lo cual sí que es verdad que es completamente diferente. No estamos animando a nadie que se cae de Cuba, ¿eh? Estamos aquí solo mostrando todas las posibilidades, pero también las maneras en las que desde Cuba, y estar en Cuba tiene mucho valor. Por supuesto. Cuando creas contenido, porque sobre todo cuando llegas a una audiencia local, como tú decías, los humoristas que llegan a una audiencia que es muy local y que otras personas de fuera de Cuba no lo entienden, tiene mucho valor estar en Cuba, saber lo que está pasando en Cuba, tener de primera mano la información, poder tú mismo hacer vídeos, audios, lo que sea, de lo que está sucediendo ahí. Entonces tiene un valor tremendo, yo creo, estar en el momento de primera mano ahí en Cuba. Si creas contenido, claro, si creas contenido que tiene que ver con Cuba, ¿no? No en este caso del espectro que sea. Claro. Pero que tenga que ver con eso. Yo creo que es un valor importante, ¿no? Que es una fortaleza que tiene un creador. Sabes que hay una tendencia, ahora que lo mencionas, hay una tendencia de que al menos creadores que están acá en el sur de la Florida, que crean contenido sobre Cuba, son creadores cubanos y siguen creando contenido sobre Cuba. Ahí está el mismo caso de Eddie Suárez, por ejemplo, que sigue creando muchísimo contenido desde aquí, pero sobre Cuba. Ahí tienes el caso de esta muchacha, ahora mismo se me olvidó el nombre, que ha reunido un grupo de creadores para generar videos que hablan de las escuelas primarias, tipo de las ahora mismo olvidé el nombre de Yoyi, Preña Palma, que están haciendo contenido que va apelando a la memoria del cubano. A la nostalgia, claro. Exacto, tanto el que está aquí como el que está allá, y funciona. Ali Sánchez. Okay. Y funciona ese tipo de contenido. Yo creo que sí, porque fíjate que de hace unos años para acá, claro, ha habido un éxodo tremendo en Cuba, tú eres parte de eso en los últimos años. Y eso también incluye a creadores de contenido, o sea, no está al margen de esto que ha venido pasando en Cuba, que es que muchísima gente, sobre todo gente joven, gente con talento, gente profesional, buscando otros horizontes, otras perspectivas, y también los, digamos, influencers. De pronto, recuerdo que me preguntaron hace poco, dame unos influencers que están en Cuba, y me quedé así, y dije, espérate, porque los influencers con los que yo trabajaba en 2020, 2021, a los que te puedo dar ahora, que están en Cuba, la lista se ha reducido muchísimo. Entonces, es interesante que sí, hay un éxodo de influencers, hay muchísimos influencers que podemos reconocer, influencers, creadores de contenido en general, que podemos decir influencers porque son los que más la gente conoce, creadores de contenido en general que se han ido de Cuba, pero que sigue esa conexión, que siguen haciendo contenido relacionado con Cuba, independientemente de si estén en México, en España o en Estados Unidos. Sigue habiendo ahí una conexión
con Cuba, y no solo creadores, fíjate, también marcas que están fuera de Cuba, pero que trabajan con creadores de contenido sobre Cuba, estén o no dentro de Cuba esos creadores, ¿no? Yo creo que por ahí eso, no sé si es una tendencia que pueda estar ocurriendo, si va a ser más o si es beneficioso, no sé, pero definitivamente hay algo ahí. Yo creo que, si me lo preguntas, yo creo que es beneficioso. Yo creo que es beneficioso, sobre todo porque fuera de Cuba, y tú que has estado fuera de Cuba, que has estado incluso acá, lo has podido notar, las comunidades se unen precisamente por su origen nacional. Y el público cubano sigue compartiendo y sigue buscando contenidos que tengan que ver con la realidad que conoce. Y sigue intentando reconstruir esa realidad en el nuevo espacio donde está. Y la comunidad cubana, por ejemplo, acá en la Florida, sigue produciendo y reproduciendo valores que tienen que ver con Cuba. Y los creadores de contenido no quedan ajenos a eso. Claramente. Sí, y las marcas tampoco. O sea, exacto. Dicen, tú eres un creador, tú tienes una comunidad que lo mismo está fuera de Cuba que adentro y me interesa muchísimo llegar a ella porque además es una comunidad con la que puedo monetizar. De cualquier forma, sea porque tengo una parte de la marca dentro de Cuba o porque, ¿sabes? Esta onda que se usa ahora de que la gente dentro de Cuba le dice a los que están afuera que le compren algo. Entonces, eso. Que a mí no me gusta mucho, pero no me gusta nada, pero que sucede, o sea, que sucede, tipo empresas de recargas o de marketplaces, o sea, que están trabajando muchísimo con creadores de contenido, incluso que están dentro de Cuba, que es bien interesante. Hay un Instagramer que está en Cuba, que es de Pinar del Río, que se llama John Wayne, algo así. Sí. Y este muchacho es muy interesante porque él trabaja con que están dentro y fuera de Cuba. O sea, lo digital un poco que difumina estas barreras geográficas que tenemos y nos permite como ampliar estos horizontes desde cualquier punto en que estés, adentro o fuera. Hay influencers cubanas que están dentro, van y entran y salen de Cuba y promocionan marcas que están solamente acá en la Florida, en los Estados Unidos, como puede ser una clínica de cirugía plástica, por ejemplo. Exactamente. O sea, súper interesante eso, la verdad, cómo se va acercando todo. Yo creo que eso está bueno, es lo que tú dices, un poco de acercar a la comunidad independientemente de donde estemos y que cada vez nos veamos más cerca, justamente. Claro. Que yo creo que estamos geográficamente cerca, pero muy lejos, de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bueno. Y también hay algo que quizás es controversial, y bueno, vamos a ver cómo lo podemos tocar aquí en el episodio, que es el hecho de que estando fuera de Cuba tienes muchas más posibilidades de expresarte como creador, ¿no? Y ahí vamos a un contexto político, social interesante en Cuba. Uh-huh. Y qué bueno que estás en Miami, que podemos hablar de eso. Porque sí que es verdad que siendo creador de contenido en Cuba, puedes tener problemas según el tema que estés trabajando. O según cómo estés trabajando ese tema, digamos, ¿no? Por supuesto. Y eso tiene que ver también con la censura, que no es solamente a nivel institucional o es una censura solapada. En Cuba sí hay censura, sí la hay. Y esa censura también llega a este sector donde de una manera sutil muchas veces, otras veces explícita, te dicen, bueno, vas a llegar haciendo contenido hasta aquí. Haces contenido hasta aquí, hasta el momento en que roces con una línea fina y delgada que no puedes tocar, hasta que te metas con quien no tienes que meterte. Claro. Fuera de Cuba, hoy los creadores de contenido, muchos creadores de contenido, abiertamente se expresan en contra del sistema político cubano. Que dentro de Cuba a veces no podían hacerlo. Dentro de Cuba no podían hacerlo porque... De manera más solapada o más disimulada o no se hace directamente, ¿sabes? Es como... No hablamos... Yo recuerdo cuando el 11 de julio, las protestas del 11 de julio y todo el caso de Dina y de que le tocaran la puerta y de que fueran a buscarla. Y no fue solo Dina, Youssou Minasobuco y otros creadores de contenido que estaban dentro de Cuba, y hoy muchos no están dentro de Cuba, o la mayoría no están dentro de Cuba, expusieron en sus propias redes. No porque lo diga yo, lo expusieron ellos en sus propias redes. Mira, esto es lo que me está pasando ahora mismo.
en ese contexto. Y después de ese contexto, yo siento que la presión también ha sido mayor para que no expongan parte de esa realidad. Por eso hay muchos, y esto tiene que ver con identidad digital, hay muchos creadores de contenido que hoy ni siquiera están mostrándose dentro de Cuba. Es decir, no están mostrando su rostro, pero están mostrando contenido de lo que está sucediendo con la situación en Cuba desde el humor o desde la crítica. Ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza la gente de Cardinja, que es un canal de humor y que están mostrando desde la crítica qué está sucediendo con Cuba, que búscanlo en Instagram, todo lo que sucede, y es una crítica abierta. Y la crítica política en Cuba siempre ha existido, desde la colonia. Hoy por hoy, dentro de Cuba es cada vez más difícil hacerlo. Hoy por hoy, fuera de Cuba, no hay pelos en la lengua, porque, Espera, entro ahí. En Miami trabajé con una agencia que buscaba colaboradores, en este caso influencers, creadores de contenido. O sea, seguimos hablando de lo mismo, pero, ojo, estos no tenían nada que ver con política. O sea, igual, es como que no nos interesa tocar este tema, es un tema complicado, no queremos que nuestra audiencia se divida, con lo cual ninguno de nuestros colaboradores está relacionado con ese tema, ¿no? Pero ¿qué cosa nos roza la política? ¿Qué nos roza la política? Claro, eso también es a lo que yo me refiero un poco, que no solo que tú creas contenido en contra del sistema o a favor de él, no, es que cualquier tipo de contenido puede ser, no sé, nosotros nos ponemos a hablar más de TESA ahora mismo, oye, TESA es una institución del Estado y eso puede molestarle a alguien. O sea, no necesariamente tienes que hablar en contra de un sistema, sino que cualquier cosa que roce dentro de, que incluso la gente misma se autocensura, o sea, sin que nadie llegue a decirles nada, ya saben cómo funciona la realidad y dicen, mira, yo no voy a hablar sobre esto porque puede ser complicado. Entonces, yo creo que ahí hay dos puntos interesantes. Uno es que cuán importante es que haya cada vez más voces independientes, creadores de contenido, porque lo digital como que nos abre, ¿no? Pero a la misma vez que eso tiene una limitante en Cuba controversial, interesante, vaya, por decirlo así. Yo creo que hay que poner en contexto también que lo político es un negocio. Lo político también genera economía. Y hay gente creando contenido político sin una convicción política real. Hay gente generando contenido político y me pueden acusar de lo que quieran solamente para ganar dinero. Claro. Pero también es válido. Bueno, como en todas las industrias. También es válido. Creo que eso es parte de todo. Bueno, hay gente haciendo comida para ganar dinero. También es válido. Por eso te digo, ¿qué nos roza la política? Que este tipo de creadores existen dentro de Cuba, pero existe también mucho fuera de Cuba. Estamos hablando de nuestra comunidad, mucho fuera de Cuba. Y tiene un gran empuje. Y tiene además canales con miles y millones de seguidores y canales donde las compañías ponen dinero para que su banner aparezca, para generar publicidad y funcione. Claro. Y es también contenido válido. Claro. Mi nombre es Laura, tengo un negocio de bisutería textil, hago accesorios, aretes de crochet, tejidos a crochet. Hola, mi nombre es Maylina de la Garrilla, pero soy más conocida como May Marketing en las redes sociales, principalmente en Instagram. El podcast de Me Dicen la Cabra es humorístico, lo hago con Max Barbosa. Bueno, yo escogí la red social de Instagram, pues en la que más comunidad tengo. Lo que he estado haciendo es un marketing, pero es enseñando más bien acerca de Instagram, cómo utilizar Instagram, cómo potenciarlo. A mí me gusta mucho Instagram porque realmente es un espacio que potencia la creatividad de los usuarios. Es un espacio joven, también existe TikTok, pero bueno, aquí en Cuba está la limitación de que está bloqueado, pero como tal, mi red social favorita es Instagram. Decidí potenciar el negocio con las redes, como una herramienta, porque es decir, no tengo una tienda en físico, esta no es mi profesión, yo soy psicóloga y este es mi segundo
mi segunda opción de trabajo. Sí he monetizado contenido a través de mis redes, promociones para salones de belleza, restaurantes o marcas de ropa. Los pagos en este sentido varían en dependencia de si es para usar la imagen, o sea, mi imagen durante un periodo de tiempo o para darle solamente visibilidad en redes. Depende también de si tenemos que hacer post, que sería una publicación, o solo stories y de la cantidad de ellas. A veces es a modo de colaboración porque ambas partes nos conviene por Las igual. ofertas de trabajo, por así decirles, que me han caído han sido más bien personas que se han acercado a mí porque les gusta el contenido que yo hago. Nunca he recibido compensación económica. De hecho, muchos negocios que yo pongo quizás recurrentemente en mi feed no son ni siquiera... por ejemplo, yo trabajo mucho con Eli Paleta y ellos conmigo tienen una relación muy especial. Yo cada vez que trabajo ellos me dan helado. Pero realmente en mi experiencia yo hasta ahora no te sé decir ni siquiera cómo funciona. Se hizo necesario empezar a pensarse el podcast y el contenido como algo que también genera, y por eso decidí entrar a YouTube, más allá de que era un sueño que tenía. Porque en Cuba, es decir, hablar de conexión es hablar de algo impredecible e inaccesible en muchas circunstancias. Aunque tengas un buen teléfono, no siempre la conexión es la ideal. Muchas veces resulta un reto porque cuando ya terminaste de grabar un reel o de editar, pierdes la conexión y perdiste todo lo hecho, o se queda subiendo y jamás llega a subir, o a veces cuando vas a utilizar algún audio o alguno de los efectos que proporcionan las redes sociales, en este caso Instagram, hay muchas opciones que no están disponibles para nuestro país, hay que estar utilizando el VPN. Entonces cuando logras utilizar de las tantas artimañas que existen, entonces para los usuarios de este país tampoco se ven. Yo recuerdo que, por ejemplo, el programa era para las 10 de la noche y tenía o que subirlo antes y programarlo, o aprovechar el video de YouTube, pesó casi 4 gigas y entonces tuve que esperar a la madrugada, pues tenía una recarga de datos ilimitado. Que hay estéticas y temas que sí pegan más, por ejemplo los videos típicos de fotos sexys o contenido erótico. También las críticas al gobierno o críticas a la situación cotidiana, sobre todo a través de sketches humorísticos. Yo creo que indudablemente sería el internet, porque hay tipos de contenido que no están disponibles en nuestro país, como es el tema de la música. Hay varias restricciones en ese sentido. Bueno, aproximadamente demoré 3 meses para ver resultados realmente significativos. Y cuando ya empecé con el contenido de mi marketing, eventualmente tuve mis primeros clientes con mis asesorías personalizadas y ya empecé a obtener resultados. Al principio eran 2 al mes, ya después eran 4 asesorías al mes y ya comenzaba pues a ver ya los resultados ya de todo el trabajo. Y por supuesto, comencé a crecer también en mi cuenta de Instagram. ¿Cuáles, digamos, tratando de sacar un poquito la atención, cuáles son como esas formas de monetizar que tú has mencionado, algunas más comunes para los creadores de contenido en general? ¿Cuáles son las, digamos, las maneras en las que ellos hacen dinero? Pero tú dices, hacen dinero. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? Claro. Bueno, hay varias formas. Una tiene, te voy a poner algunos ejemplos. Una tiene que ver, como decía al principio, con las mismas plataformas, los pagos de las plataformas por reproducciones, por visualizaciones, por publicidad dentro de la plataforma. Es decir, la plataforma a veces paga si dentro de tu contenido se muestra publicidad. Estoy pensando ahora en YouTube de una compañía determinada antes de tu. En Cuba no pasa, pero bueno, quienes están fuera de Cuba saben, antes sale un anuncio, Bueno, en el medio de la reproducción sale un anuncio, pues por quienes ahí. están fuera de Cuba y quienes usan VPN en Cuba. Hello. También. O quienes viven en Varadero. En Varadero sí hay ¿Sí? publicidad. Ah, Sí. mira. Esa es una de las maneras de monetizar. Hay otra monetización directa directamente desde quienes pagan por publicidad, es decir, porque tú generes contenido para una empresa o porque su publicidad aparezca dentro de tu contenido, o una empresa que te contrata, o una compañía que te puede contratar. Generan dinero también a partir de suscripciones. Hoy por hoy las plataformas permiten canales de suscripción. Piensa en Instagram, pero piensa en otras plataformas que a veces están más veladas, por decirlo de alguna manera, porque tienen contenido explícito. Sí, sí entiendes de lo que... Hablamos de OnlyFans. Obviamente estamos hablando de OnlyFans. Okay.
Yo una vez, alguien me preguntaba y yo decía, claro que sí, en OnlyFans hay otro tipo de contenido que no es solamente pornografía. En OnlyFans hay canales para aprender y es contenido de sindicación de pago. Claro. Pero también el que es de pornografía es contenido. Claro. Hay creadores de contenido haciendo contenido explícito, más que pornografía, contenido explícito, que está monetizando por ahí. Y no tenemos por qué desconocerlo, no tenemos por qué taparnos los ojos y decir, no, eso válida también, claro. Eso no funciona. Hay otras maneras que puede ser patrocinio o donaciones de la propia comunidad. Y cuando tú generas un crowdfunding desde tu comunidad para lanzar, qué sé yo, para comprarte una cámara, para generar mejor contenido, digamos, estoy yendo a lo mínimo. Tu comunidad también contribuye porque quiere ver un contenido con una mejor factura y también contribuye a eso. Pero supongo que hay muchísimas más formas de monetizar. Esas son básicamente las que conozco y las que... Como las colaboraciones con las marcas que son las más utilizadas Exacto. en Cuba, son las más transitadas, digamos, porque son las que se utilizan más fácilmente, digamos, para los creadores que una marca de forma directa te pague por lo que estás haciendo. Bueno, también, por ejemplo, el podcast, que nosotros tenemos un link de donación, o sea, eso que decías de que la comunidad puede contribuir y tal, con un link de donación también se puede hacer caber en Cuba con Transfermóvil y en Zonas perfectamente, o se puede hacer a través de otras plataformas extranjeras o digamos el mismo TropiPay, y aquí estamos haciendo una promo de TropiPay, no pagada, que el mismo TropiPay que, por ejemplo, permite hacer link de donación y cobras a través de ellos, monedero electrónico, y bueno, tienes tu dinero en TropiPay, lo puedes pasar al MLC o puedes directamente comprar en mercados nacionales e internacionales. O sea, yo creo que en general hay opciones aún, y quizás cuando digo aún soy un poco pesimista, pero no sé cómo veas tú el futuro de los creadores de contenido en Cuba. Quizás es algo a lo que se puede abrir cada vez más el país en general y con más oportunidades para los creadores. Fíjate, ahora que tú lo mencionabas, yo lo había pensado cuando me dijiste los obstáculos y pensé en que había alternativas donde en Cuba tú lo puedes cobrar, puedes hacerlo. Entonces ya es un obstáculo porque a veces puede ser difícil acceder a tener un familiar en el extranjero que te preste la cuenta y que te puedan donar, pero se puede hacer. O Transfermóvil o en Zona, etcétera. Y respecto al futuro, yo creo que es una tendencia hoy. Si uno busca hoy los informes que están hablando de cómo está funcionando, hoy hay una tendencia creciente de los creadores de contenido, de los microinfluencers, de gente que está generando en multiplataformas, porque no estamos hablando de... Si antes hablábamos de un youtuber y que ese youtuber solamente producía contenido para esta plataforma, hoy estamos hablando de creadores que son youtubers, que son instagramers, que son tiktokers, podcasters, que están en Twitch y están generando streaming prácticamente durante todo el día. En Cuba... O blog, gente que escribe y que tiene sus blogs, que también, o sea, yo creo que es una de las formas más consumidas en Cuba, además. En Cuba la tendencia también ha ido a más, aunque no hayan números, como decíamos al principio, la tendencia ha ido a más, ya sea por el embullo de mucha gente, por el ego, es decir, yo quiero, y no digo el ego en mal sentido, sino el ego en el sentido de quiero ser visible, conocido, etcétera, ya sea porque es el proyecto de emprendimiento de un grupo, o ya sea porque es un nicho para generar una economía mayor y establecer nexos y colaboraciones y decir, bueno, este es el modo en que yo puedo vivir dentro de Cuba. Yo creo que sí, que es creciente y que va a seguir creciendo de aquí a futuro. Y si quiero ser optimista, y si la infraestructura tiene que pasar, es que tiene que pasar. Si la infraestructura tecnológica del país se desarrolla más y el país también se abre de una manera u otra a otros tipos de economías, no una economía cerrada, si las actuales MIPYMES siguen teniendo el nivel de influencia que están teniendo en la economía nacional, sí o sí tiene que pasar. No hay de otra. Es una visión interesante. Max, tú como profe, durante mucho tiempo, además de media, que sabes muchísimo de contenido multimedia, que has trabajado con muchos creadores,
Además, me gustaría saber un poco qué consejos das. Digamos que hay una persona que quiere crear contenido, que es cubana. Mira, en el lugar del mundo que sea, pero que es una persona cubana que quiere crear contenido. ¿Y qué consejos tú le darías para comenzar, para crecer y para vivir? Bueno, yo creo que lo primero es que tienes que tener bien claro cuáles son los objetivos con los que vas a crear ese contenido. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cuál es la razón de crear contenido? Como ya te estaba diciendo. Una vez que tengas eso bien definido, saber a qué audiencia te vas a dirigir. Específicamente a qué audiencia te vas a dirigir y cuáles son los valores de tu marca, ya sea la marca personal o ya sea la marca del negocio que quieras levantar. ¿Cuáles son esos valores y de qué manera yo voy a comunicar esos valores en mi contenido para generar comunidad? Porque la única manera, o quizás no quiero ser absoluto, pero la manera, al menos como yo lo veo, más acertada de ser un buen creador de contenido es tener una conexión directa con la comunidad y con la audiencia. Si no logras eso, si eres un tipo distante, probablemente deberías dedicarte a otra cosa. Buenísimo. Muchísimas gracias, Max, por estar acá. Hemos hablado y yo siento eso de que me quedan un montón de cosas, pero... Yo creo que sí, que nos queda. Sí, es un tema que da para muchísimo más y que además nos gusta a los dos. Entonces, yo me he sentido muy cómoda hablando contigo, la verdad me encanta. Ojalá, de hecho, nos puedas acompañar en otras ocasiones. Ya eres parte de la familia del Pitch. Y además nuestro equipo te conoce muy bien porque está lleno de comunicadores, diseñadores, periodistas y de gente que es colega desde hace mucho. De gente linda. Y de gente buena y creativa. Así mismo. Así que muchísimas gracias. Un placer. Para ti que nos estás escuchando, tienes más contenido sobre este episodio en lapenultimacasa.com y además estamos en Instagram como @elpitch.podcast y en Facebook como El Pitch. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.